Gracias, licenciada Vargas Vélez. Señores magistrados, está a su consideración los asuntos para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta, se aprueba la propuesta. Tiene la palabra el magistrado Alejandro Rodríguez. Sí, magistrado presidente, únicamente para solicitarle al Pleno por su conducto el retiro de la resolución correspondiente al PES 119 con la finalidad de hacer precisiones. Gracias, magistrado. En estos términos, de acuerdo a la propuesta del orden del día, quedarían a su consideración los asuntos que ha dado cuenta la secretaria, excepto el que acaba de señalar el magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. Si en votación económica se consulta, se aprueba la propuesta, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobado por unanimidad de votos. Secretaria General, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El primer asunto corresponde a la dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las 3 actas de sesión de pleno, cuyos números y fechas han quedado precisados anteriormente. Gracias, licenciado Vargas Vélez. Señores magistrados, están a su consideración las actas de referencia. No existiendo observación en votación económica, se consulta, se aprueba la dispensa de su lectura y el contenido de las mismas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobado por unanimidad de votos las actas de sesión del Pleno que nos ocupan. Secretaria General, continúe con la sesión. Con mucho gusto, presidente. El segundo, tercero y cuarto de los asuntos corresponden a los proyectos de sentencia de los procedimientos especiales sancionadores, identificados con las claves TEM-PES 102, TEM-PES 137 y TEM-PES 129 del 2015 y aprobación en su caso. Licenciada Lisbeth Díaz Mercado, si va a dar cuenta conjunta de los proyectos de sentencia circulados por la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. Autorización, magistrado presidente. Me permitiré dar cuenta con el expediente TEM-PES 102/2015. En la consulta se propone declarar la existencia de la violación a la normativa electoral en razón de que, número 1, se acreditó la existencia de la propaganda política consistente en 2 lonas colocadas en la avenida Juárez, número 77-A, Oriente, entre las calles Morelos e Hidalgo, así como en la avenida Juárez Poniente, número 48-A, entre las calles Madero y Pino Suárez, ambas de la zona centro de Zamora, Michoacán, con contenido a favor de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como de su entonces candidato al cargo de presidente municipal de dicho lugar. 2. También se acreditó la colocación de la propaganda que fue en lugar prohibido por tratarse del centro histórico de Zamora, Michoacán. Y 3. Se acreditó que su publicidad lo fue dentro del periodo de campañas de los diversos cargos de postulación para este proceso electoral ya concluido, que fue el ordinario 2014-2015. Bajo este contexto, tomando en consideración que la propaganda benefició directamente a los partidos y al ciudadano denunciado, en consecuencia, una vez analizadas las circunstancias objetivas y subjetivas de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron, en las que no se acreditó dolo en su obrar y que no existió reincidencia, se propone sancionar con una amonestación pública. Ahora me permito dar cuenta con el expediente TEM-PES 137/2015. En relación al procedimiento especial sancionador identificado con la clave mencionada, integrado con motivo de la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del ciudadano José Carlos Lugo Godínez, entonces candidato a presidente municipal de Zamora, Michoacán, postulado en común por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como la empresa Repartos Rápidos S.A.D.C.B., por la Comisión de Conductas que en su concepto contravienen las normas sobre propaganda política o electoral, por la Comisión de Conductas
que asimismo contravienen el artículo 169 del Código Electoral de Michoacán de Ocampo, ante la utilización de propaganda utilitaria de material diverso y textil, identificado como kit escolar. Así, del caudal probatorio que obra en autos, se determinó por una parte la existencia de las conductas atribuidas al ciudadano José Carlos Lugo Godínez, Partido Revolucionario Institucional y la empresa Repartos Rápidos S.A.D.C.B., toda vez que la conducta en materia del procedimiento no es posible atribuir a dichos denunciados, puesto que la misma contiene únicamente el emblema del Partido Verde Ecologista de México, así como su eslogan "Sí cumple". Por otra parte, con relación a los artículos promocionales consistentes en una mochila, una playera color verde, un cilindro para agua, un reloj de pulso y una libreta, a criterio de este tribunal se actualiza la excepción non bis in idem, contemplada en el artículo 23 constitucional, en base a la que este Tribunal Electoral no está en posibilidad de analizar los hechos denunciados, en atención a que ya fueron materia de pronunciamiento por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave SRE-PSC 105/2015. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, párrafo primero, fracción tercera, de la Ley Objetiva Electoral, lo procedente es sobreseer en el presente asunto. Finalmente, señores magistrados, doy cuenta con el expediente TEMPES 129/2015. En la consulta se propone sobreseer el asunto respecto a los hechos vinculados con la vulneración del artículo 169 del Código Electoral de Michoacán de Ocampo, consistentes en las actividades de bacheo a favor de la comunidad denominada El Platanal, por resultar procedente la excepción non bis in idem planteada por el quejoso. Esto derivado de que tanto el expediente TEMPE 105/2015 resuelto por el Pleno de este Tribunal el 21 de abril de este año, como en el presente sumario, existen identidad en el sujeto, objeto y causa de controversia. En el mismo sentido, se propone sobreseer el asunto en relación a los hechos denunciados como actos anticipados de campaña, únicamente por lo que vea 3 de 6 páginas electrónicas de la cuenta personal del denunciado en Facebook, esto es, aquellas certificadas el 18 de abril de este año por el secretario del Comité Distrital de Jacona, Michoacán, al actualizarse la institución jurídica de la cosa juzgada, ya que estas fueron materia de estudio en el juicio de inconformidad, identificado como TEM-GIN 03/2015 y acumulados, que fue resuelto por este Pleno el 28 de julio de este año. Respecto de los restantes hechos denunciados como actos anticipados de campaña, se propone declarar inexistente la vulneración a la normatividad electoral por no acreditarse el elemento subjetivo necesario para la configuración de estos. Lo anterior en virtud de que, en relación a la existencia de 4 lonas en casas habitación en la ciudad de Jacona, Michoacán, con contenido de precampaña a favor de los denunciados, las mismas estuvieron fijadas 2 días de concluidas las precampañas. Este tribunal consideró que su permanencia no configuraba la infracción a los artículos 161 del Código de la Materia y 212, párrafo primero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que el segundo de los dispositivos establece que el plazo para el retiro de la propaganda de precampaña debe ser hasta 3 días antes de que inicien los registros de campaña, y en la especie ese plazo feneció al 23 de marzo de 2015. Por tanto, si su permanencia se acreditó hasta el 5 de febrero de ese año, resultó inconcluso que ésta se encontró dentro del plazo permitido por la ley. De ahí que no se configuraron actos anticipados de campaña, pues dicha permanencia no generó una sobreexposición indebida del nombre e imagen de los denunciados. Por lo que respecta a los hechos consistentes en una reunión entre el candidato denunciado y aproximadamente 20 simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano, el 9 de abril de este año, se determinó que tampoco se actualizaba el elemento subjetivo, dado que con la sola documental pública aportada por el quejoso, lo único que se advertía es que el funcionario electoral
asentó que las personas reunidas se encontraban alrededor de una mesa llenando y firmando algunos documentos, sin que de la misma se desprendiera que éstas se hubieran reunido con fines proselitistas. Por último, en relación a 3 páginas electrónicas de Facebook, se determinó que éstas, por sí solas, al no concatenarse con otros elementos de prueba, no son suficientes para tener por configurados los actos anticipados de campaña. En consecuencia, se propone sobreseer por una parte y declarar inexistentes por la otra las supuestas conductas ilícitas reprochadas a los denunciados. Son las cuentas, señor magistrado presidente y señores magistrados. Gracias, licenciada Díaz Mercado. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir, tiene la palabra el magistrado primero Olivera. Antes de que inicie la votación, me anticipo a que no estoy de acuerdo con el sentido del proyecto identificado con el número 2, que es el P102, en el cual se está considerando que la propaganda se encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad, donde se llevó a cabo la propaganda. Sin embargo, como lo he sostenido en reiteradas ocasiones, me aparto del proyecto porque en el mismo se considera sancionar en términos del acuerdo 60, diagonal 2015 del 27 de marzo del año en curso, que emitió el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, a través o mediante el cual regula el contenido del artículo 171, fracción tercera y fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Michoacán. En este acuerdo, concretamente en la fracción segunda del consignando sexto, introduce la figura del centro histórico. Pero si atendemos al contenido del numeral acabado de citar, 171, no prevé lo referente al centro histórico, motivo por el cual pues me aparto del proyecto, por el hecho, como lo he manifestado, insisto, en que el Instituto Electoral fue más allá de las funciones que tiene, porque en todo caso esto le correspondería en un momento dado al Congreso del Estado, que es el facultado de acuerdo a las leyes aplicables, a legislar. Ese es el fundamento o el motivo principal y total por el cual me aparto de ese proyecto. ¿Alguna otra intervención? Al no existir ninguna participación por parte de los magistrados, licenciada Valladolid, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Me permito consultar a los señores magistrados en votación nominal que se aprueban en primer término los proyectos de sentencia correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores 137 y 129. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José René Olivos Campos. A favor. Enseguida me permito consultar, señores magistrados, en votación nominal, su votación en relación con el procedimiento especial sancionador 102. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. En términos del artículo 69, fracción quinta del reglamento interior del Tribunal Electoral, emito voto en contra. Magistrado presidente José René Olivos Campos. A favor. Presidente, me permito informarle que los proyectos correspondientes a los procedimientos 137 y 129 han sido aprobados por unanimidad de votos, en tanto que el procedimiento especial 102 ha sido aprobado por mayoría con 4 votos a favor y 1 voto en contra. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 102-2015, este pleno resuelve. Primero, se declara la existencia de las violaciones atribuidas a los partidos Revolución Institucional y Verde Ecologista de México, así como de su candidato en común al cargo de presidente municipal de Zamora, Michoacán, ciudadano José Carlos Lugo Godínez, dentro
del procedimiento especial sancionador TMP 102-2015. Segundo, se impone a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como a su candidato en común al cargo de presidente municipal de Zamora, Michoacán, ciudadano José Carlos Lugo Godínez, acorde con el considerando 10º de la resolución, amonestación pública. En el procedimiento especial sancionador 137-2015, el Pleno resuelve: primero, se declara inexistencia de la vulneración atribuida a los denunciados José Carlos Lugo Godínez, Partido Revolucionario Institucional y Empresa Repartos Rápidos S.A.D.C.B. por las razones contenidas en el considerado quinto de la presente resolución. Segundo, se sobresee el procedimiento especial sancionador TEMPES 137-2015 interpuesto por José Manuel Tinoco Rangel en cuanto representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán con respecto a los artículos promocionales precisados en el considerado séptimo de la sentencia. Tercero, se declara la inexistencia de la vulneración atribuida a los denunciados en relación a la propaganda utilitaria descrita en el considerando octavo de la resolución. Por lo que ve al procedimiento especial sancionador 129-2015, se resuelve: primero, se sobresee el presente procedimiento especial sancionador TMP 129-2015 respecto a las conductas precisadas en el considerando séptimo de la resolución. Segundo, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas a Rubén Cabrera Ramírez y al Partido Movimiento Ciudadano en relación a los actos anticipados de campaña analizados en el considerado 11º de la resolución. Secretaria General, por favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El quinto, sexto y séptimo de los asuntos corresponden a los proyectos de sentencia de los procedimientos especiales sancionadores TEMPES 103-2015, TEMPES 120 y 121 también del mismo año acumulados y TEMPES 140-2015 y aprobación de su caso. Licenciado Roberto Clemente Ramírez Suárez, se va a dar cuenta conjunta de los proyectos de sentencias circulados por la ponencia a cargo del magistrado Homero Valverde. Con su autorización, magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, doy cuenta conjunta con los expedientes antes referidos. El primero de ellos, promovido por José Manuel Tinoco Rangel, representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de José Carlos Lugo Godínez en cuanto candidato a presidente municipal de Zamora, Michoacán, de los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y de la persona moral denominada Publicidad y Diseño de Zamora, Sociedad Anónima de Capital Variable. La litis en este expediente, en concreto, se constriñe a dilucidar si existió la propaganda denunciada consistente en un espectacular fijado sobre el negocio mercantil denominado Casco. Si los tres MUPIs en que se fijó la propaganda alusiva al ciudadano José Carlos Lugo Godínez y a los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, ubicados en la calle Virrey de Mendoza, esquina con Alonso Martínez, Colonia Jardineadas, en calle Madero, específicamente en la parada del camión del establecimiento comercial denominado Comercial Mexicana y en el Jardín del Teco, forman parte del equipamiento urbano de la ciudad de Zamora, Michoacán. Cabe precisar que del estudio de las constancias que obran en autos, y si con la colocación se infringió lo establecido por el artículo 171, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Michoacán, así como del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, identificado con la clave CG60-2015. Ahora, de la valoración en conjunto del acervo probatorio que obra en el sumario, se permite colegir que el ciudadano José Carlos Lugo Godínez fue registrado como candidato al cargo de presidente municipal de Zamora, Michoacán, por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, así como la existencia de propaganda electoral de la propaganda antes precisada alusiva a los nombrados denunciados. Sin embargo, respecto de la publicidad a favor de ellos, debe decirse que no se actualiza alguno de los supuestos prohibitivos previstos en el numeral 171, fracciones tercera y cuarta del Código Electoral del Estado de Michoacán. Efectivamente,
pese a que los MUPIs forman parte del equipamiento urbano, no está prohibida la colocación de propaganda electoral en los mismos, pues si bien es cierto, hay una referencia expresa a contemplar en la descripción de equipamiento urbano el servicio que brindan. Este hace alusión a los inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para brindar dicho servicio, categorías dentro de las cuales se encuadran los denominados MUPIs, en virtud de que estos son objetos hechos para complementar un servicio urbano a la ciudadanía, que es precisamente la difusión de publicidad, dentro de la que puede caber la referente a propaganda electoral, así como para desarrollar las actividades económicas. Por su parte, el espectacular en donde se encontró colocada la lona denunciada tiene como finalidad primordial exhibir publicidad de cualquier naturaleza, por así permitirlo su propio diseño. Consecuentemente, se propone declarar la inexistencia de las violaciones atribuidas a los nombrados denunciados. Ahora, el segundo de los expedientes y su acumulado, promovido por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, contra actos de Antonio García Velázquez, candidato a la presidencia municipal de Pátzcuaro, Michoacán, por el Partido Revolucionario Institucional y del Comité Municipal de ese instituto político en la citada localidad, por presuntas infracciones a la normativa electoral sobre propaganda política o electoral. Cabe precisar que el denunciante presentó escrito de desistimiento del presente procedimiento y al haberse hecho efectivo el apercibimiento decretado en autos, que de no comparecer a ratificarlo se tendría por desistido. Es por lo que se propone sobreseer en el asunto en comento al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción primera del artículo 12 de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana de esta entidad federativa. Finalmente, en el diverso procedimiento especial sancionador registrado como TEMPE 140-2015, el que fue promovido por Héctor Javier Alejandre Acuña, representante propietario del Partido Acción Nacional en contra de Marta Rita Saucedo Aristeo, la litis en el caso concreto se limita a esclarecer si, como lo afirma el denunciante, se actualiza la vulneración a la normativa electoral imputada a la denunciada al supuestamente haber repartido publicidad falsa o apócrifa que calumnió, demeritó, despreció, enconó o molestó la campaña del entonces candidato a presidente municipal de Zamora, Michoacán, por el Instituto Político Actor, y por ende, si se transgredió lo dispuesto por el artículo 25, párrafo 1, incisos A y O de la Ley General de Partidos Políticos, así como el numeral 230, fracción primera del Código Electoral del Estado de Michoacán. Luego, se estima que la especie de las pruebas valoradas ofrecidas por el denunciante y las realizadas por la autoridad instructora como diligencias de investigación son insuficientes para tener por demostrados los hechos denunciados, consistentes en que Marta Rita Saucedo Aristeo vulneró la normativa electoral al haber repartido publicidad falsa o apócrifa que calumnió o demeritó la campaña del entonces candidato a presidente municipal de Zamora, Michoacán, por el Partido Acción Nacional, o bien que fue la denunciada quien ordenó la elaboración y distribución de dicha propaganda. Además, al denunciante le corresponde la carga de probar la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la denunciada, es decir, su atribuibilidad, en términos del artículo 21 de la Ley Adjetiva de la materia, que sostiene que el que afirma está obligado a probar. Por ende, se estima que es inexistente la violación imputada a Marta Rita Saucedo Aristeo, por lo que se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la queja que dio origen al expediente de referencia. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, licenciado Ramírez Suárez. Señores magistrados, a su consideración los proyectos de sentencia. Magistrado Ignacio Hurtado tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Nada más para anunciar, al igual que en asuntos anteriores, en la misma línea de continuidad del criterio en este caso no acompañaría concretamente el procedimiento especial sancionado 120 y 121, la propuesta que se nos hace, en virtud de que, como lo he razonado en otros momentos, creo que en esta instancia el desistimiento que se plantea no sería procedente. Las razones, insisto, como ya se han planteado, por cuestiones de tratarse cuestiones de orden público, el tema de las acciones colectivas, en fin, que ya han quedado plasmadas en algunos otros asuntos, y por esa razón no acompaña el proyecto. Magistrado Rubén Herrera tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Igualmente, el magistrado Ignacio Hurtado, bien asuntos ya analizados por este tribunal, por mayoría del Pleno, hemos resuelto de la forma que el magistrado Ignacio lo ha dicho. Por tanto, en ese sentido, no hemos compartido, como lo
examinación, que deben de sobreseer de esos asuntos, al contrario deben entrarse al fondo, lo cual yo creo que en este asunto debe de hacerse. Y si es en ese tenor, al revisar el expediente, les advertimos que se sustenta la denuncia en pruebas de Facebook. Ya también hemos determinado que al ser indicios, en este caso aislados, pues no se acredita la existencia de derecho. Entonces, creo yo que debe de resolverse en ese sentido, salvo la mayoría de lo contrario. ¿Alguna otra intervención? Al no existir ninguna otra intervención por parte del magistrado, licenciada Valdez, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente, si me lo permite, consultaré en primer orden. Manifesté que el magistrado Ignacio, hemos compartido ese criterio, también lo ha hecho usted, presidente, sí, por mayoría lo ha hecho. Sí, eso no sé si... Bueno, en este caso yo estaría compartiendo el criterio de los magistrados, como lo hemos venido manifestando. Entonces, tendría mi posición que he asumido y por lo tanto pues, estaría de acuerdo en ese sentido. El magistrado Homero tiene la palabra. Sí, yo me sostengo, al igual como ha dicho el magistrado Ignacio, también siempre me he sostenido en este criterio en cuanto a que si obren autos el desistimiento de la parte accionante, perdón, a mi consideración se satisface el contenido del artículo 55 del reglamento interior de este tribunal. Por consecuencia, siempre ya lo he sostenido, creo que junto o a la par con el magistrado Alejandro también, de que se tiene que tener, por aceptando el desistimiento, a mi parecer, pues no puede continuar la secuela o un procedimiento de cualquier naturaleza si no hay la voluntad expresa de la parte que tiene la potestad de hacerlo. Por ende, como se propone en el proyecto que lo tiene a consideración, debe sobreseerse con fundamento en la fracción primera del artículo 12 de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana. Por lo tanto, yo me sostengo en el sentido del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, efectivamente, el reglamento lo plantea, pero también el propio reglamento prevé excepciones. Digo, ya lo hemos discutido, incluso en los proyectos que se han emitido por la mayoría se ha razonado que en el ámbito administrativo sancionador no se trata de una regla absoluta. En fin, para no reiterar la discusión, más que nada la solicitud de la voz es para sumarme a la propuesta del magistrado Rubén, es decir, en la medida en que no estaríamos compartiendo el sobreseimiento, creo que lo procedente efectivamente sería entrarle al fondo del estudio y en todo caso, efectivamente atendiendo a las constancias que obran en autos, sería para efectos de decretar en su caso la inexistencia de la propia falta, atendiendo, insisto, al acervo probatorio que obra en constancias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación, señor magistrado? Al no existir ya mayores intervenciones por parte de los magistrados, secretario general, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados consulta en primer orden en votación nominal si aprueban los proyectos de sentencia de los procedimientos especiales sancionadores 103 y 140. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor de las consultas. Magistrado Alejandro Rodríguez Sandoy. En el procedimiento Aún no está la votación de la discusión. ¿cuál sentido? Sería la consulta en cuanto a la votación de los procedimientos 103 y 140 y en un segundo momento consultaré en relación a los P120 y 120. A favor entonces del criterio. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José Luis Olivos Campos. A favor. Enseguida consulto si aprueban el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 120 y 121. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. En contra.
Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. En contra del proyecto y con el sentido de declarar la inexistencia de la planta. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. Sí, a favor del proyecto presentado por el magistrado Rodríguez. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Con mi postura. Magistrado Presidente José René Olivos Campos. En contra y a favor de declarar la inexistencia. Presidente, me permite informarle que en el proyecto de sentencia de los procedimientos especiales sancionadores 103 y 140 han sido aprobados por unanimidad de votos, en tanto que el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento 120 y 121 se han recibido 3 votos en contra y 2 votos a favor del proyecto presentado. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 103-2015, el Pleno resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas a José Carlos Lugo Godínez en su carácter de candidato a presidente municipal de Zamora, Michoacán, así como a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y a la persona moral denominada Publicidad y Diseño Zamora, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave TMP 103-2015. Por otra parte, en el procedimiento especial sancionador 140-2015, el Pleno resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas a Marta Rita Saucedo Aristeo, dentro del procedimiento especial sancionador TMP 140-2015. En relación al procedimiento especial sancionador 120 y 121 acumulados, en virtud de no haber sido aprobado el proyecto de cuenta con fundamento en el artículo 5º, fracción séptima del reglamento interior del Tribunal Electoral del Estado, me permito proponer a este Pleno al magistrado Rubén Herrera Rodríguez para que realice el englose de fallo de la sentencia. Señores magistrados, en votación económica se consulta si aprueban la propuesta. Aprobado por mayoría. Con fundamento en el artículo 66, fracción séptima del Código Electoral del Estado, se designa al magistrado Rubén Herrera Rodríguez para realizar el englose del fallo en los términos que se han impuesto en esta sesión. Conforme al sentido siguiente, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas a los denunciados. Licenciada Vargas Vélez, continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, presidente. El octavo y último de los asuntos corresponde al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEMPES 134-2015 y aprobación en su caso. Secretario José Luis Prado Ramírez, si va a dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la tenencia a cargo del magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Con su autorización, magistrado presidente y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente TMP 134-2015. Primeramente, en cuanto a la causal de improcedencia invocada por el Partido Acción Nacional y Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, se propone desestimarla, ya que en este caso no se trata de una demanda frívola. Por el contrario, esta ponencia estima que se actualiza la causal de su procedimiento aducida por el Partido por el Partido Revolucionario Institucional, prevista en el artículo 11, fracción séptima, en relación con el numeral 12, fracción tercera de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto de la propaganda atribuida al citado partido, así como al del Trabajo y Verde Ecologista de México, al tratarse de una manifestación genérica de la cual incluso el quejoso no ofreció prueba alguna para tratar de acreditar su existencia. En consecuencia, se propone sobreseer el procedimiento especial sancionador en este aspecto. Ahora bien, por lo que se refiere a la colocación de propaganda electoral en el poste de energía eléctrica sobre la calle Madero de Cotija, Michoacán, se considera inexistente, en virtud de que el letrero luminoso denunciado no constituye propaganda electoral, puesto que si bien cumple con los elementos objetivo y subjetivo, no obstante ello, su contenido en ningún modo denota una finalidad propagandística con objetivos electorales. En consecuencia, al no tratarse de propaganda electoral, no se puede configurar la vulneración a la fracción cuarta del artículo 171 del Código Electoral del Estado de Michoacán. Así también, en cuanto a la colocación de propaganda sobre los cables del tendido de energía eléctrica en el cruce de las calles Madero y Zaragoza de Cotija, Michoacán, este órgano jurisdiccional considera que no puede tenerse debidamente acreditado el hecho denunciado por el Instituto Político Quejoso,
toda vez que la prueba técnica que obra en autos, la cual no se encuentra corroborada con otra, en el caso concreto, es insuficiente para generar plena convicción sobre la existencia del hecho denunciado, tal y como la tiene el juez. Finalmente, en relación al hecho denunciado consistente en la colocación de propaganda, tanto en un poste como en los cables de energía eléctrica en el centro histórico de Cotija, Michoacán, tampoco es posible acoger la pretensión del actor, en virtud de que a la fecha no existe constancia legal alguna que acredite de manera fehaciente la declaración por parte de autoridad competente relativa al reconocimiento expreso del área geográfica de lo que comúnmente se conoce como centro histórico en la citada localidad. Por todo lo anterior, al no haberse acreditado los hechos denunciados, se propone declarar inexistentes las faltas atribuidas al Partido Acción Nacional y a sus entonces candidatos Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa y David Pulido Valencia. Es la cuenta, señor presidente, señores magistrados. Gracias, licenciado Prado Ramírez. Señores magistrados, a su consideración del proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretaria general, por favor, tome su votación. Claro que sí, presidente. En votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Taro Gómez. Es nuestra consulta. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. A favor. Magistrado Nero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José Renaldo Campos. A favor. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 134, este pleno resuelve. Primero, se declara el sobreseimiento respecto a los actos denunciados atribuidos a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México por las razones expuestas en el considerando segundo de la sentencia. Segundo, se declara inexistentes las infracciones atribuidas al Partido Acción Nacional y a su entonces candidatos María de Guadalupe Calderón Hinojosa y David Pulido Valencia. Secretaria General, continúe con la sesión. Presidente, le informo que han sido votados los asuntos enlistados para su análisis y resolución en esta sesión pública. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias y buenas tardes a todos.